Hola, buenas. ¿Qué hay? A ver, vamos a empezar a tratar un tema que os resulta más o menos complicado comprender, que es el de las disoluciones, ¿vale? Una disolución, buscáis la definición en cualquier libro, en los apuntes, fácil de encontrar. Es una mezcla homogénea. ¿Qué significa mezcla homogénea? Que no se distinguen los componentes. Cuando nosotros cogemos una disolución y la miramos, no podemos distinguir que está formada por 2, 3, 4 o más partes, ¿vale? Al ser una mezcla, tiene distintos componentes. Uno de esos componentes se llamará disolvente y el otro componente, u otros, porque puede haber más de uno, se llamará soluto. Con respecto a eso también hay varias definiciones. Normalmente se suele aceptar que el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción, el soluto el que hay en menos cantidad, pero bueno, eso sería para una disolución diluida. Hay disoluciones donde el soluto llega a tener una proporción en peso del 98%. Entonces, desde luego, minoritario el soluto en un 98% no es. Pero bueno, eso no quiere decir que ese soluto se haya convertido en disolvente y el agua que suele ir con él pues se haya convertido en soluto, sino que simplemente es una cuestión de proporción, una cuestión de definición. No es estrictamente válida lo de mayor proporción, menor proporción, pero bueno, nos puede servir en un momento dado. Lo importante no es eso. Ahí no tenéis dificultad. En el fondo son definiciones, se pone la definición y ya está. El tema está en que a la hora de hablar de una disolución tenemos que caracterizarla. Es decir, cómo calificamos nosotros una disolución, cómo le contamos a alguien que tenemos una disolución, cómo ese alguien entiende qué es lo que nosotros tenemos cuando le decimos que tenemos una disolución. Para eso se utiliza una magnitud que es la concentración. Bien, la concentración de la disolución se suele representar por un par de corchetes. Esa concentración, lo importante es que siempre va a representar una proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción o una razón o una división. Siempre va a aparecer una división entre dos cantidades. En unas unidades será la cantidad de soluto entre la cantidad de disolución, que ahora veremos cuáles pueden ser esas unidades, y en otras unidades pues me aparecerá la cantidad de soluto con referencia al disolvente. Da exactamente igual que sea soluto respecto de la disolución, soluto respecto del disolvente, lo importante es que es una proporción. ¿Qué significa que sea una proporción esa concentración y que se caracterice por eso? Bueno, pues cuando a nosotros nos digan que en una disolución existe una proporción, por ejemplo, de 50 gramos de soluto por cada 800 gramos de disolución, lo que quiere decir esto es que nosotros podremos coger la cantidad de disolución que nosotros queramos, 5 litros, 2000 kilos, un botecito pequeñito de 40 gramos, podremos coger la cantidad que nosotros queramos de disolución, que se nos va a mantener esa proporción. Es decir, si nosotros tuviéramos 100 gramos de disolución, aquí me debería aparecer una cantidad de soluto tal que esa proporción que llamamos concentración se mantenga constante. Ahora ya para sacar la cantidad de soluto que hay en esos 100 gramos, pues hacer la proporción típica producto de medios, producto de extremos, despejar la X como este por este entre este, eso ya da igual.
cómo lleguen, cómo despejemos esa X da exactamente lo mismo. Lo importante es que esa proporción se va a mantener siempre. ¿De acuerdo? Unidades, pues hay un montón. ¿De qué dependerá que utilicemos una u otra? De nada. Porque la verdad es que a veces nos darán una, a veces nos darán otra. Unas veces nos interesará mantener una, otras veces nos interesará mantener otra, otras veces nos interesará cambiar. Es muy relativo. El qué vamos a utilizar en cada caso es muy relativo. Primer tipo. Tantos por ciento. Porcentajes. En los porcentajes vamos a tener tres posibilidades. Un porcentaje masa, referido a la primera masa absoluto y la segunda a la disolución. Bueno, yo voy a utilizar a partir de ahora un código que la D mayúscula va a ser disolución y la D minúscula se va a referir al disolvente. ¿Por qué? Porque estás todo el rato escribiendo disolución y disolvente, la verdad es que un poco pesadito, ¿vale? Vamos a utilizar D mayúscula para disolución, D minúscula para disolvente. Con lo cual, ese porcentaje masa-masa, la masa se refiere al absoluto, la otra masa se refiere a la disolución. Podemos tener también un porcentaje masa de soluto, volumen de disolución. Y podríamos tener también otra unidad de porcentaje, volumen de soluto y de disolución. ¿Cuándo se va a utilizar cada una? Bueno, cuando estemos hablando de solutos sólidos, líquidos, siempre en agua, porque las disoluciones que vamos a utilizar tanto en la ESO como en bachillerato van a ser prácticamente siempre en agua, a no ser que se nos especifique muy claramente lo contrario. Tienen que especificarlo muy claro que se están refiriendo a otra cosa. Masa, la inmensa mayoría de las veces. La inmensísima mayoría de las veces, en la mayoría de los problemas, por no decir casi en todos, lo que nos va a aparecer es el porcentaje masa. Alguno puede salir masa-volumen, este es mucho más raro, mucho más infrecuente, no se utiliza demasiado, no que no se pueda utilizar, sino que no se utiliza demasiado. Y el porcentaje volumen nos lo vamos a encontrar normalmente en dos contextos diferentes. Uno, considerando el aire como una disolución y utilizaremos la mayor parte de las veces el porcentaje de oxígeno en el aire en volumen, y la otra en una bebida alcohólica. Las bebidas alcohólicas, si veis la etiqueta, si miráis la etiqueta, nos aparece por un rinconcito el porcentaje en volumen de alcohol que tiene esa bebida, ¿vale? Un whisky anda por un 40, la cerveza en 5 y pico, un 6, el vino 11, 12, nos aparecería un 11%, se suele poner VV. Realmente en la bebida no pone nada, pone nada más que 11%, pero ese porcentaje se refiere a volumen, un 11% en volumen de esa botella sería alcohol. Segundo tipo de unidades, las unidades que tienen como referencia del soluto el mol. La más famosa es la molaridad. La molaridad ya la definiremos después. La otra es la molaridad. Cambia la R por la L. Otra sería la fracción molar. Fracción molar que nos la pueden pedir referida al soluto
o referida al disolvente. Normalmente suelen pedirme la referida al soluto, pero en algún caso podrían pedirme las dos. Tienen una propiedad importante, que la fracción molar de soluto más la fracción molar de disolvente siempre va a valer 1. Siguiente tipo de unidades, las que no tienen de referencia esto. Es una unidad que la verdad es que yo la he visto de varias formas, pero normalmente se suele escribir como gramos litro o gramos mililitro, aunque en alguna ocasión la he visto como gramos cc o gramos centímetro cúbico. Estas tres son exactamente lo mismo, ¿vale? Un centímetro cúbico y un mililitro es exactamente lo mismo. Y cc es una forma cómoda de escribir en un ordenador o en una máquina de escribir centímetros cúbicos, ¿vale? No hay que poner superíndice, no hay que poner nada, y cc es mucho más rapidito y se tarda menos. Existe una unidad más, bueno, hay varias más, pero bueno, existe una unidad más en la que se utiliza un concepto distinto del mol, relacionado con él, pero distinto del mol, que es la normalidad, en la que ya nos aparece el concepto de equivalente. El concepto de equivalente, bueno, es un poquito complicado. Realmente en bachillerato o en la ESO no nos ofrece ninguna ventaja, pero una vez que estemos en la universidad sí nos ofrecerá ventajas entender que una reacción se produce equivalente a equivalente, en vez de que 2 moles de no sé qué reaccionan con 3 moles de no sé cuánto. Pero bueno, de momento a nosotros no nos va a interesar. En la normalidad no hablaré demasiado, simplemente la nombraré. Para el tema de equivalentes y normalidad, pues ya haremos otro vídeo con más tranquilidad y más calma. Pero de momento nos vamos a centrar en esos porcentajes, básicamente en estos dos, en la molaridad, molaridad, fracción molar y gramos litro, ¿vale? Venga, ahora pasamos a ir analizando cada una de estas unidades por su cuenta. Venga, nos vemos.